Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, ¿cómo están? Soy Valeria Moy. Este es el último Peras y Manzanas del año, de un año que, bueno, por lo menos yo siento que ha estado movidísimo. Sí, desde luego, movidísimo en la esfera política, no únicamente las elecciones de México, sino también las elecciones en Estados Unidos. Y desde luego esos cambios políticos, pues han movido a la economía mexicana, porque por más que queramos separar la política de la economía, pues no se puede, ¿no? A veces quisiéramos, o yo quisiera por lo menos ver lo que pasa económicamente como si estuviera leyendo un libro de texto, ¿no? Viendo mis gráficas con algo de texto, viendo explicaciones, haciendo supuestos, ese bonito ceteris paribus del que hablamos siempre los economistas. Y pues ojalá así fuera, porque sería más fácil. Pero no, la verdad es que grandes decisiones económicas vienen de la política. Y no necesariamente se toman desde la racionalidad puramente económica, no necesariamente se toman analizando una bonita gráfica y considerando ese ceteris paribus. Así que bueno, año de cambios, de muchísimos cambios, y todavía no los vemos todos, año de mucha incertidumbre, año de mucha volatilidad, y justo al cierre del mismo, pues hay que hablar un poco de cómo termina México este 2024. Es decir, yo quiero platicar un poquito de cómo se ve el país, así como a vista de pájaro, cómo se ve el bosque, por decirlo de alguna manera, en las principales variables económicas del país. Hoy quiero hablar sobre el crecimiento del PIB, la inflación, algo de finanzas públicas y bueno, pues para cerrar con un toque, no diría optimista, pero sí navideño, pues cerraremos este Peras y Manzanas con una brevísima explicación del origen del aguinaldo. Algo que esperamos que muchos ya estén recibiendo, si no es que ya lo recibieron. Veremos cómo las políticas nacionales, las internacionales, junto con un entorno global lleno de incertidumbre, pues han impactado el desempeño de México. Así que bienvenidos, lo logramos. Ahora sí que a qué costo, pero lo logramos. Otro año más donde la economía cuenta. Empecemos con uno de los temas más relevantes cuando hablamos de economía, el PIB. ¿Qué es el PIB? Para aquellos que ya olvidaron sus clases de economía o que hablamos del PIB y luego ni siquiera nos damos cuenta bien a bien de qué estamos hablando de producción, lo que se produce dentro de ciertos territorios, dentro de cierto territorio. Obviamente, las siglas son el Producto Interno Bruto de un país, la suma de todos los bienes y servicios que se producen dentro de unas fronteras en un periodo determinado, evidentemente bienes y servicios en valor final. Y más o menos el PIB nos dice, pues cuánto se produjo, siempre a toro pasado, siempre con datos que ya tuvimos de cuánto se produjo en un país o en un estado, ¿no? Siempre con un concepto de territorialidad en mente. ¿Qué pasó en México en 2024? Bueno, pues la economía mexicana muestra una desaceleración. Hay quien dice, oye, pues sí, ¿cómo vamos a hablar de desaceleración si nunca estuvo acelerada? Bueno, yo creo que sí estuvo acelerada, quizás no por las razones que nos hubieran gustado, quizás por la recuperación posterior a la pandemia del COVID-19, pero eso claramente en 2024 ya fue, eso ya sucedió. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues México en 2023 recuperó la producción que tenía en 2019, antes de que pegara el COVID, y también la que tenía en 2018, porque durante 2019 la economía mexicana, la producción, se contrajo un poquito. Y yo recuerdo que antes, hace unos años, cuando hablábamos de que la economía mexicana crecía al 2 o al 2,5%, nos parecía muy poco. Decíamos, la economía mexicana tendría que estar creciendo más, tendría que estar creciendo pues por arriba del 3,5. Y bueno, pues había muchos estimados de lo que podría estar creciendo. Ese lo que podría estar creciendo no tiene que ver con lo que verdaderamente está creciendo. Y así pues vamos a ver
cuánto creció la economía mexicana. Todavía nos falta el dato del último trimestre, los últimos 3 meses del año. Pues sí, todavía no termina el año, ya casi, pero todavía no termina. Y el dato más reciente que tenemos es el del tercer trimestre. Si comparamos el tercer trimestre de este año con el segundo trimestre, la producción del país, es decir, el PIB, creció 1.1%. Esto no necesariamente es un mal dato. Ahora, si comparamos este tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado, es decir, una comparación anual, el crecimiento fue de 1.6%. No suena tan mal en función de lo que habíamos esperado. Se esperaba un crecimiento un poco menor, alrededor de 1.4, y bueno, pues acabó siendo 1.6. Este incremento de 1.6 ocasiona que las expectativas para cierre de año, es decir, ahora sí, pensando en el futuro o futureando cómo va a terminar 2024, pues ubican a la economía mexicana en un crecimiento de alrededor de 1.5%. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Ha habido ajustes, hay algunos organismos que dicen que va a cerrar el año, es decir, 2024, en un crecimiento de 1.4, otros más optimistas que dicen en 1.6, pero al final del día, pues ese crecimiento de 1.5, que ya confirmaremos en su momento, pues no es ni cercano a lo que la economía mexicana podría, o más bien debería estar creciendo. Ahora, este crecimiento no es nada robusto. Este crecimiento sí muestra ya signos muy claros de ralentización. No únicamente es el caso de México, también el caso de Estados Unidos. Y si esperamos para 2025 un crecimiento más lento en Estados Unidos, pues eso evidentemente repercutirá en un crecimiento más lento para la economía mexicana. ¿Cuánto es más lento? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues la encuesta de expectativas de Citibanamex, una encuesta que se hace mes a mes, y la encuesta de expectativas de Banco de México muestran, en términos muy generales, que la proyección de crecimiento para la economía mexicana pues no es muy optimista para 2025, está alrededor de 1.2%. Entonces sí, no me gusta el 1.5 o el 1.4 de este año, pero me gusta menos el 1.2% que se espera tener el año que entra. Hay desde luego hay organizaciones que lo tienen un poco más alto, organismos que los tienen arriba de este 1.2, pero al final del día pensar en que el promedio es 1.2 y la mediana es 1%, pues muestra claramente una desaceleración. ¿Y a qué se debe esta desaceleración? Pues en gran parte a la expectativa de una menor inversión. Yo siempre digo que la inversión es el mejor indicador de confianza de una economía, y cuando estamos viendo menos inversión, pues me parece que estamos viendo menos confianza en el futuro, no necesariamente en el consumo, no tiene que ver el consumo, porque el consumo es hoy, por decirlo de alguna forma, y la inversión pues sí requiere rendimientos futuros. Entonces se espera una menor inversión, que yo creo que está derivadísimo y relacionadísimo con la incertidumbre de la reforma judicial que se aprobó en septiembre de este año, los temas de inseguridad, la crisis migratoria, la incertidumbre que viene asociado a la política arancelaria que amenaza el presidente electo de Estados Unidos. Y sí, por supuesto, pues la combinación de todos estos factores hacen que el escenario no sea el más adecuado para generar crecimiento económico. Ahora, otro dato del que vamos a hablar es la inflación. ¿Cómo les fue de inflación este año? La inflación, siempre hablamos de inflación, pues es un aumento generalizado en los precios. Esto quiere decir que estamos midiendo los precios amplísimos de cualquier economía. En el caso de la economía mexicana se están considerando miles, literalmente miles de precios de bienes y servicios. Esto no quiere decir, cuando hablamos de la inflación y podemos decir un número, los precios subieron X% y ahorita vamos a ponerle valor a esa X, no quiere decir que esa inflación, que es el dato general, sea la inflación que tú viviste o que cada uno vivió, porque todo dependerá al final del día del consumo que cada uno tenga. Esto, pues al final es un promedio, es la inflación general, es una canasta, se miden los precios de una canasta representativa del consumidor promedio, si es que eso existe, y en el caso de México, el incremento en los precios
para 2024 se estima, se proyecta que cierre el año en 4.4%. Muy probablemente habrá algunos que habrán vivido o sentido una inflación mayor a este 4.4% y habrá algunos que digan, no, pues a mí me fue re bien, yo consumí muy bien y la inflación que yo viví fue menor. Sí estamos viendo incrementos muy importantes en algunos precios específicos, por ejemplo, el incremento en el precio de frutas y verduras. Mes tras mes, quincena a quincena, rebasa incrementos de doble dígito. Hemos visto meses donde los precios de las frutas y verduras se incrementan 16%, 17% en comparaciones anuales. Y hemos visto también otros productos que muestran cierto decrecimiento o un crecimiento menos notorio en precios. Sí, se espera que este proceso de desinflación, que no es lo mismo que deflación, posterior a la pandemia, continúe más lento de lo que esperábamos y se estima que en 2025 la inflación rondará alrededor de 3.8%. Hay que recordar que la meta de Banco de México es 3 más menos 1%, así que quizás, si todo sale bien, pues podremos recuperar esa meta o ubicar la inflación en esa meta del Banco Central. Ahora, sí existe un riesgo al alza en la inflación, que cada vez se nota más, que es la inflación en servicios. Y recordemos que pues al final del día consumimos muchos servicios y además, pues sí, también tenemos un tema cambiario, un tema de riesgo de depreciación cambiaria, y si consumimos bienes que vienen del exterior y el tipo de cambio se deprecia, pues muy probablemente veremos un impacto en precios. Yo creo que hay un tema muy real que empezaremos a ver muy pronto, quizás a principios del año que entra, con la entrada al gobierno del presidente Trump, y vamos a ver si impone o no y de cuántos son los aranceles que piensa imponer. Otro de los temas de los que hay que platicar rápidamente son las finanzas públicas, básicamente es ingresos y gastos del gobierno. Y sí, este año tenemos un presupuesto para 2025, es decir, cuando se presentan los criterios para el paquete económico para 2025, vemos que se pretende, no estoy diciendo que se logre, se pretende disminuir el déficit fiscal de 5.9% a 3.9%. Esto, desde luego, implicó o implicará recortes en prácticamente todas las funciones de gasto. No en todas, pero en prácticamente todas. Si dividimos el gasto público, que hay muchísimas maneras de verlo en funciones, por ejemplo, el tema de salud o función educación o función seguridad, son 24 funciones, vemos disminuciones bien importantes en 19 funciones, incluyendo la función salud, con una disminución presupuestaria de 13%. Turismo, por ejemplo, disminuye el gasto proyectado en 27%. El mismo poder, el mismo sistema judicial, con todo y que va a haber elecciones, unas elecciones rarísimas y profundamente desaseadas el año que viene, también vemos un recorte presupuestal. Incluso Pemex, vemos recortes presupuestales por casi todos lados, no en todos lados. Hay unos temas ahí de vivienda y de asistencia social que ven incrementos, pero básicamente vamos a ver una consolidación fiscal, o esperaríamos ver una consolidación fiscal que reduzca el déficit y que mejore las cuentas públicas. Sin embargo, las proyecciones que tiene el gobierno, que incluyen supuestos de crecimiento macroeconómicos, son bastante optimistas. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda estima que la economía mexicana crecerá entre 2 y 3% el año que viene, y pues la verdad es que ese rango de 2 y 3% está muy por arriba de lo que les comentaba hace un momento que se espera de crecimiento para la economía mexicana. ¿Cómo se ve la deuda pública? Toda la deuda. La diferencia entre déficit y deuda es que el déficit pues mide de manera muy sencilla la diferencia entre los ingresos y los gastos. La deuda es todo lo que se ha ido acumulando de obligaciones a lo largo del tiempo. Si sumamos toda la deuda pública de México, pues sí, ya estamos alrededor del 50% del PIB, nada más para tener una métrica con la que lo podamos comparar, y para el año que viene se espera que esto incremente. Sin embargo, esto podemos decir, bueno, hay quien dice es que este 50, 51%,
no es tan malo. Hay economías que tienen una deuda pública del 100%, del 150%. Entonces, si México tiene un 50, 51, hasta 54%, no suena mal. Pues no, pero depende del nivel de desarrollo que tenga una economía, depende de la capacidad de pago de la deuda, depende también de lo que estés haciendo para garantizar esa capacidad de pago, y ahí es donde quizás el tono ya no es tan optimista para el caso de las finanzas públicas de México. Hablemos brevemente de las políticas monetarias que ha implementado Banco de México, relacionadas básicamente con tasa de interés. En la última decisión, la que fue en noviembre, la Junta de Gobierno de Banco de México recortó la tasa de interés en 25 puntos base, la dejó en 10.25. Y esto pues básicamente es una señal de que la inflación ha ido cediendo, estamos en un proceso desinflacionario, y bueno, también suena por ahí a que hay algo de estrategia para apoyar el crecimiento económico en un momento de desaceleración. Hay decisión de Banco de México esta misma semana y todo parece indicar que este 10.25% puede moverse a 9.75 o a 10% con la última bajada del año, que puede ser de 25 puntos base o de 50 puntos base, acompañando una muy probable disminución de tasas de interés que tomará por su parte la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora, uno de los temas que más vamos a tener en el radar y del que sin duda vamos a estar hablando en los peras y manzanas de 2025 es el TEMEC, el acuerdo comercial que tiene México con Estados Unidos y Canadá. Yo creo que este acuerdo comercial, desde que se firmó hace muchos años, con los diferentes nombres que ha tenido, pues ha ido cambiando la cara de México, y es fundamental, es clave en las relaciones comerciales que tiene México, ¿no? México sigue siendo un socio estratégico, es un socio estratégico en términos de manufactura, automotriz, agricultura, tecnología, y por supuesto que también tiene ciertos temas ahí relacionados no únicamente con el proteccionismo local, sino con el proteccionismo de Estados Unidos y con el proteccionismo de Canadá. Yo creo que hablar del TEMEC requiere, pues, no un capítulo, sino toda una serie de podcasts para tratar de entender. Por cierto, hay podcasts interesantes sobre el tema. Por ejemplo, el último de la invención de América del Norte, se los recomiendo, vale la pena escucharlo, porque pues evidentemente esto estará en discusión. No me gustaría decir estar en riesgo, pero sí estar en discusión muy rápido al inicio de 2025. Ahora, ¿qué viene el año que entra? Bueno, pues ya hablamos un poco de crecimiento económico, ya vamos un poco de inflación. La inflación, yo creo que vamos a tener que estar atentos para ver qué pasa también con la inflación en Estados Unidos. Y mientras estamos discutiendo la inflación y las compras navideñas, pues hay que cerrar este episodio con una pequeña explicación de dónde viene la práctica del aguinaldo. Los orígenes del aguinaldo, que por cierto ya deben de estar recibiendo, si no es que ya lo recibieron, pues se remontan a épocas muy antiguas, ¿no? Uno de los ejemplos que tenemos es el caso de los celtas, ¿no? Ustedes seguramente han oído de este grupo de pueblos distintos, originados en Europa Central, en Europa del Norte, y en esa cultura, en esos pueblos, se hacía un pago extraordinario. Ya sé, suena extraño pensar en prácticas de pago hace más de 3,000 años, pero se hacía un pago extraordinario que se llamaba eguinad. Suena parecido a la palabra, ¿no? Quizás la idea de este pago, de esta mentalidad celta, de este pago que se hacía a finales del año, del equivalente al año, era desear mejores augurios, mejores deseos para el año que empezaba. Y la idea era intercambiar regalos. Y los regalos que se solían intercambiar eran frutos secos, dátiles, duradero o que permitiera mantener el consumo durante los meses fríos. Ahora, no son los únicos de los que tenemos algo de evidencia de estos pagos extraordinarios. También en la antigua Roma existía una práctica similar a lo que conocemos hoy. Se llamaba strena. Es una costumbre que se realizaba durante las celebraciones del Sol Invictus, básicamente el solsticio de invierno, y era una especie de donativo, ¿no? Una especie de donativo que daban los romanos a
pues sus súbditos, ¿no? O los emperadores romanos daban a sus súbditos pues como un acto de generosidad, no necesariamente característico de los emperadores romanos, pero bueno, pues de perdida algo se hacía a fin de año, quizás por tratar de desear mejores augurios para el año que venía, y los ciudadanos, a cambio, en teoría, le mostraban al emperador lealtad y respeto. No eran exclusivamente para los trabajadores, incluían a los soldados y a algunas personas de clase más baja en la sociedad romana. Y bueno, pues este pago venía acompañado de las fiestas, de los festejos de la Saturnalia. Esto, como hemos sabido, era un momento en el que se rompían las normas sociales, los roles jerárquicos se invertían, y poco a poco, justo con la caída del Imperio Romano y cuando inició la época medieval, el aguinaldo no desapareció. Uno pensaría que con esos cambios de ese momento, todo cambió, y sí, muchas cosas cambiaron, pero esa práctica de pagar una erogación extraordinaria no desapareció. Con el tiempo ha evolucionado desde luego, y hoy por hoy es un derecho irrenunciable en México gracias a la reforma de 1970, donde se reconoció como tal dentro de las reformas realizadas a la Ley Federal del Trabajo. Ahora, ¿quién recibe un aguinaldo? Pues básicamente los trabajadores formales, y los trabajadores formales, recordemos que representan pues la menor parte, si lo dividimos en el mercado laboral, la menor parte, alrededor del 45-46% de los trabajadores mexicanos. Así que no todo mundo recibe el aguinaldo, pero ojalá que ustedes que nos están escuchando sí hayan recibido este pago extraordinario como reconocimiento de su trabajo del año, y que les permita afrontar no solo los gastos de estas fiestas, sino del inicio del año que viene. Así que cerramos este episodio de Peras y Manzanas. Nos escuchamos en enero. Esperemos poder cerrar el año de forma tranquila. Les deseo todo lo mejor en estas fiestas, en esta Navidad o lo que ustedes festejen. Muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, pues estaremos atentos a todo lo que va pasando en la economía mexicana y en la economía internacional, que básicamente y más que nunca estaremos profundamente interconectados. Hasta pronto, muy feliz año. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.